Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder compartir la palabra del Señor, y definitivamente siempre que el tiempo con Dios está presente día a día, empieza a transformar mucho la mente, ¿no? La cabeza empieza a cambiar en cuanto a los conceptos del mundo y en cuanto realmente lo que Cristo hace. Y hace poco estaba mirando unas estadísticas y decía que aproximadamente en la iglesia solamente el 40% son verdaderos hijos de Dios y los demás son simpatizantes, porque no hay un conocimiento real de quién es Jesucristo para nuestras vidas. Pensando en esa estadística donde nos dice que muchas personas vienen a la iglesia solamente por simpatizar o por sentirse cómodos o bien con ellos mismos, entiendo que sí, realmente hay una preocupación, y por esa razón se está haciendo el tema del discipulado los martes en la noche a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana, el domingo a las 8 de la mañana, perdón, porque la idea es que la gente pueda comprender la razón de por qué es cristiano. O sea, si usted es colombiano, usted sabe por qué es colombiano, usted se sabe el himno nacional, usted conoce sus derechos, usted tiene una cédula que lo identifica como colombiano. Pero si usted es cristiano y no conoce y no sabe por qué razón es cristiano, pues yo podría decir que está perdiendo el tiempo. Y nosotros necesitamos establecer hoy día, diría yo, como una renovación o un nuevo ejército que realmente entienda a quién pertenece y a quién sigue. A mí me causó mucha impresión ver ahorita a esas personas allá afuera. La verdad, eran tantas que decía yo, ¿qué tal si todos ellos estuvieran en la iglesia recibiendo palabra de Dios? ¿Cuántos más estarían siendo transformados por el mensaje de Jesús? Pero somos más pocos. Si usted mire las sillas que están vacías alrededor suyo, donde debería haber un familiar, un amigo, donde debería haber alguien que no conoce de Jesús. Y si usted entra a su Facebook, probablemente se va a dar cuenta que tiene más de 500, 600 o 1000 amigos, pero ninguno de ellos está aquí escuchando el mensaje de Dios. Cuando nosotros miramos una vez más la palabra y todo lo que habla acerca de lo que viene y las circunstancias, cómo se están empeorando en el mundo, cómo las situaciones del pecado, de la enfermedad, de las crisis, incluso la vez pasada hablaban por el Caracol que va a salir una enfermedad llamada la enfermedad X, que no va a tener cómo curarse, y es una peste prácticamente, donde nos toca a todos los que estamos en el mundo. Estamos a puertas de realmente el momento esperado, la venida del Señor. Y yo no sé si usted la anhela, yo la anhelo con todo mi corazón, la espero, pero yo no me quiero ir solo, yo me quiero ir con mis amigos, yo me quiero ir con mi familia, y yo quiero que ellos conozcan de Jesús. Y Hebreos creo que es un libro hermoso, porque lo único que hace es tratar de resolverle las dudas a los judíos o a los hebreos de la época, que no entendían o no comprendían que Jesucristo era el Señor Salvador de la humanidad. Era difícil comprender para ellos cómo Jesús podía realmente ser aquel intermediario entre Dios y los hombres. Era difícil comprender para ellos cómo la muerte en la cruz del Calvario podría producir tantas cosas. Y si nos devolvemos hasta el principio, en Génesis, entendemos la razón de muchas cosas, y es: el pecado entró a la humanidad. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Fallamos, cometimos un error delante de Dios, y probablemente es lo que día a día a veces nos pasa. Fallamos a Dios y no entendemos qué es lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras intenciones, que nos lleva a cometer errores. Pero el pecado es real, está presente, y el pecado día a día lo que hace es acabar y destruir al ser humano, apartarlo de Dios. Pero cuando vamos a la palabra y encontramos en Hebreos todo esto que Jesucristo logró a través de su venida al mundo, entonces allí es donde identificamos el por qué yo necesito a Jesús, el por qué tú necesitas a Jesús y por qué tenemos que hablar de Jesús.
Porque mientras Jesús esté presente en la era de la humanidad, hay esperanza para el hombre, hay esperanza para mí. Y por eso les decía, yo no soy el más santo, he cometido errores, aún tengo muchos errores, pero gracias doy a Jesucristo, que a través de su sacrificio en la cruz hoy puedo entrar a su presencia. Hoy podemos entrar sin ningún problema y sin ninguna circunstancia que prácticamente nos rechace o nos anule, sino que por el contrario, Él tiene sus brazos abiertos para que podamos venir a su presencia. Y si me acompaña a Hebreos capítulo 9, podamos leer un poco de lo que hablaba del tiempo con Dios el día de ayer. Y dice allí Hebreos capítulo 9: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y cuando está hablando del primer pacto, está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Está hablando de aquel tabernáculo que se construyó, donde se hacía un culto y donde había un santuario terrenal. Entonces, si hacemos una graficación básicamente del tabernáculo, y sería importante que repasáramos un poco el tema del tabernáculo para que entráramos un poco en materia de lo que significa. Y diría yo, como si fuera esta área, hagamos de cuenta que esta parte del tapete es el tabernáculo, ¿no? Y Dios le habla a Moisés específicamente de cómo debe estructurar el tabernáculo. Y dice un poco, algunos capítulos o unos versículos anteriores, que Dios le mostró, o sea, le dio una visión de el tabernáculo o el santuario que estaba en el cielo, para que pudiera hacerlo aquí en la tierra. Es decir, entendemos una primera cosa: hay un tabernáculo en el cielo, hay un lugar allá que Dios diseñó, donde estaba estructurado completamente. Y bueno, y encontramos ahí que Él tenía la puerta, ¿no? Entonces estaba la puerta al tabernáculo por donde entraba el sacerdote. Se abría la puerta y habían unos velos y un montón de cosas que se habían determinado. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 25. Y usted entra allí y ve que el sacerdote entraba a través de la puerta. Y cuando hablamos de la puerta, nos habla que Jesús es la puerta. Yo puedo entrar a Dios o ir a Dios a través de Jesús, porque Jesús es la puerta. Desde el principio Él ya estaba hablando de cómo Jesucristo nos permitía tener acceso a su presencia, pero a través de Jesús. Y cuando encuentra un lugar especial, y es el lugar de el lavacro, ¿no? Donde se lavaban, donde usted se limpiaba y el sacerdote entraba y se lavaba las manos y se limpiaba y todo, se quitaba prácticamente toda su inmundicia, porque iba a entrar un proceso de poder estar en la presencia de Dios. Y lo primero que entiendo del lavacro es que definitivamente necesitamos limpiarnos de nuestras impurezas. Necesitamos quitarnos de todas esas inmundicias que tenemos, y solamente el agua que viene a través de nuestro Dios nos puede limpiar y purificar. Y estaba el altar de sacrificio, donde se traía allí entonces a un becerro, ¿no? O se traía a una oveja o unos palomas, y se sacrificaban, y la sangre hacía expiación para que usted pudiera, o para que el pueblo pudiera tener el perdón de sus pecados. No solamente el pueblo, sino también el mismo sacerdote pudiera ser purificado de sus pecados y pudiese avanzar hacia el lugar santo. El lugar santo donde habían ciertas características, y es lo que de pronto nos habla aquí el capítulo 9 de Hebreos. Ahí es donde quiero entrar, y dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estamos en el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado ¿qué? El lugar santísimo. Entonces tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios.
a través del arca del pacto. Dice, en la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Bueno, él dice que no puede hablar ahora en detalle de todo lo que significa estos elementos en el lugar santo y en el lugar santísimo, pero identifiquemos algo, y es: el hombre pecó, el hombre falló delante de Dios. Pecamos todos, hemos fallado, todos somos culpables delante de Dios. Y encontramos allí en la palabra que dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ninguno tenemos la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Ninguno tenemos la capacidad de poder acercarnos a Dios. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Qué hace el pecado que no permite acercarnos a Dios? El pecado es una infracción de la ley de Dios. ¿Y qué sucede? Dios es santo, y no solamente santo, sino aún la Biblia dice que Él es santo, 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 3 veces santo. Su pureza, su santidad, su integridad no permite tener contacto con el pecado. Ahora bien, ¿qué pasó? El hombre falló. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer entonces Dios ahora? ¿O qué va a hacer el hombre para poder acercarse nuevamente a su Creador si el pecado lo separa del mundo? Entonces ahí aparece lo que nosotros conocemos como la religión, ¿no? Tratar de buscar razones, tratar de buscar formas que nos permitan acercarnos a Dios de tal manera que Él nos vea tan buenos, que Él vea que cumplimos las cosas y podamos entonces entrar por misericordia a su presencia. Pero no funciona así. La religión no puede, no es capaz, no sirve para entrar en la presencia de Dios, porque por más buenos que nos podamos comportar nosotros, seguiremos siendo pecadores. Seguimos fallando y cometiendo errores, lo cual las buenas obras no nos sirven. Entonces Jesucristo empieza a tener un papel preponderante en medio de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque si bien sí necesitaban los hombres, la humanidad, que hubiera un sacerdote que entrara y expiara, hiciera sacrificios para que todo el pueblo recibiera el perdón, y hubiera un sacrificio de la muerte de alguien y su sangre los expiara de sus pecados, los cubriera y pudieran entrar de esa manera al lugar santo, y luego el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, era la única forma en que podía haber entrada a ese lugar. Pero nadie más sino el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Quiere decir que estábamos privados de la presencia de Dios. Usted estaría privado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el único que podía entrar y tenía que ser tan puro y tan limpio, el sumo sacerdote, porque si había un pecado, alguna falla, hasta inclusive en su ropa, hasta los calzoncillos tenían cierta etiqueta, diría yo, tenían que ser, no sé, pongámosle una marca hoy día, Dolce & Gabbana. Entonces en esa época tenía que ser israelí, no sé qué. Bueno, pero era específico lo que Dios había dicho, y si no era conforme a la ley, podía morir al entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan grande, tan poderosa, que lo único que podría hacer era matarlo, acabar con él. Y me gustaría que usted tuviera como en su cabeza algo de lo que realmente significa la presencia de Dios. Y me encanta un texto que grafica, y usted lo encuentra ahí en Isaías capítulo 6. Si nos ayudan ahí en la proyección, para que nos muestre un poco cómo es esa muestra visual de nuestro Dios. Y dice allí que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
Entonces imagínense, aquí solamente estamos hablando del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios a través del arca. La presencia de Dios, pero póngalo en el contexto de que Dios mismo en su gloria y su majestad se ve de esta manera. Y vi un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, había serafines, hay serafines alrededor de Dios, del Padre Celestial. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria. Imagínense eso. El pecado nos separa de Dios una vez más. ¿Por qué? Porque Dios es tan puro y tan santo que no tolera el pecado. Pero usted y yo muchas veces queremos venir a Dios así como así. Ay, Chuchito, ay, Diosito, ay, venga el favorcito, ay, papacito, mi rey, ¿sí? Tratamos a Dios en un concepto humano de beneficio propio y no entendemos realmente la dimensión de quién es Él. Porque cuando no entendemos la dimensión de quién es Él, entonces no respetamos a nuestro Dios. Por eso la adoración a Dios a veces es tan pobre en las iglesias. Por eso la adoración a veces es tan pequeña, porque olvidamos quién es ese que está sentado en el trono, lleno de gloria y majestad. Porque entendemos que tenemos un Dios pequeño, y entonces lo único que hacemos es sentarnos, cerrar nuestros labios y bueno, Señor, a ver qué va a hacer por mí, y no entender que delante de Él los serafines se postran, los ángeles lo adoran, y dice allí que toda la tierra está llena de su gloria. Y dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y mire lo que le pasa a Isaías en medio de esa presencia. En medio de la presencia de Dios dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense el terror, el susto que sintió Isaías en ese momento al darse cuenta que la gloria de Dios estaba en ese lugar, que la misma presencia de Dios estaba manifestando. Dice: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque reconoce que hay pecado, porque reconoce que hay cosas indebidas delante de Dios, la cual no le permiten acercarse, porque su gloria y su majestad, su presencia es tan santa que automáticamente puede caer muerto. Y ese es el respeto que le tiene Isaías a Dios, y ese es el respeto que le debemos tener a su presencia, de entender quién es nuestro Rey y cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que somos pecadores, es que hemos fallado delante de Dios, y cuando no entendemos que hemos fallado y hemos pecado, es muy difícil que comprendamos realmente por qué necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Si yo creo y considero que soy santo, que soy bueno, que tengo buenas intenciones, que vengo de una muy buena familia, que tengo muy buenos principios y valores, pero no entiendo que soy pecador, sino que me justifico, no tiene ninguna validez Jesús para nosotros. No tiene ninguna razón que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, y lo único que estamos haciendo aquí es sentarnos a tener una religión. Pero cuando yo identifico la razón y el por qué necesito que Cristo venga y habite en mí, entonces es otra la cara, es otro el cambio, es otra la situación. Volvamos otra vez al tabernáculo. La palabra tabernáculo proviene del latín y significa la tienda de campaña. Para los creyentes, la palabra tabernáculo hace alusión al santuario sagrado construido por Moisés y los israelitas en el desierto del Sinaí durante la peregrinación del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Aquel tabernáculo sagrado servía de morada al Señor para que pudiera habitar
entre su pueblo y acompañarlos durante toda su travesía. Entonces, lo que hacía el tabernáculo era que la presencia de Dios habitara en medio de ellos, que la presencia de Dios pudiese estar cerca al pueblo, pero tenía sus limitantes, tenía sus espacios. Dice que ni un solo detalle del lugar santo donde habitara el Creador fue diseñado por el hombre, sino que el mismo Dios ordenó e instruyó a Moisés acerca de la forma, medidas, materiales a utilizar en su construcción, utensilios que contendrían y el uso de cada uno de estos. También ordenó el Señor que Aarón y sus hijos sirvieran como sacerdotes sagrados, para que junto a Moisés se encargaran de todo lo relacionado con la correcta utilización del tabernáculo. Entonces, como se necesitaba un sumo sacerdote, una persona que expiara los pecados del pueblo, porque somos pecadores, se necesitaba que alguien lo hiciera. Y se determinó una tribu. ¿La tribu de qué? La tribu de Leví, donde estaban los sacerdotes, y se escogían estos, todos que venían de la línea de Aarón, y ellos eran los que podían ministrar en el tabernáculo, podían ministrar en la presencia de Dios, pero ellos debían cumplir toda la ley, ellos debían cumplir todas las normas, ellos tenían que vivir constantemente bajo lo que decía la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos que cumplir cada una de esas normas? Muchas veces ni siquiera cumplimos con los 10 mandamientos. Un ejemplo así muy sencillo: dice la Biblia que tenemos que guardar el día del Señor, y es un mandamiento. Y hoy día domingo, es triste, pero muchas personas ni siquiera vienen a la iglesia, o reemplazan los domingos, que es el día del Señor para nosotros, por otra cosa. Y es un mandamiento principal. Entonces ya fallaríamos. Solo hablando de los 10 mandamientos estamos cometiendo errores constantemente. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Y ahí es cuando empezamos a ver algo increíble que Dios mismo empezó a hacer. Sigamos allá en Hebreos capítulo 9. Y vamos al versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entrarán los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces entraban los sacerdotes y hacían toda la expiación a favor del pueblo y de sus propias vidas. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, el Espíritu Santo, la presencia de Dios prácticamente estaba reservada, quieta ahí. Y muchas veces nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos de esta manera. Queremos venir con buenas intenciones, cumplir las normas, cumplir cierta ley delante de Dios, las buenas cosas. Entonces entro yo mismo hago el sacrificio, me estoy sacrificando yo de ser un buen cristiano, un verdadero hijo de Dios. Ahora yo vengo a la iglesia, ahora yo canto, yo diezmo y hago un montón de cosas. Entonces me permiten entrar al lugar santo. Y ya teniendo entrada al lugar santo, entonces entro a la presencia de Dios sin ningún problema. Pero resulta que este tipo de forma de buscar a Dios fracasó, falló. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir toda la ley. Porque nadie puede, por más que se esfuerce y por más que lo intente, agradar a Dios en toda su ley. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios dijo: necesitamos cambiar y hacer un nuevo pacto. Necesitamos hacer algo nuevo. Necesitamos entender que si el hombre, si bien ha fallado y ha pecado y se ha levantado una estructura, una forma de poder acercarse a mí, no es suficiente.
porque los sacrificios tenían que ser constantes, constantes. Necesitamos que alguien muera, pero que sea alguien santo. Entonces Jesucristo aparece en escena y dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por los pecados de la humanidad. Estoy dispuesto a ser ese sacerdote que debe cumplir toda la ley, todas las normas, y pueda entrar ahora a la presencia de Dios para que todos puedan entrar. Entonces viene y aparece en la escena Jesucristo. Jesucristo nos permite entrar a la presencia de Dios sin ningún limitante. Y muchas veces nosotros queremos cumplir normas y leyes. Hermano, si bien venir a la iglesia es un mandamiento y es una norma, y probablemente usted no haya venido el domingo pasado, no se va a ir al infierno por eso. Si Jesucristo lo perdonó y ahora usted quiere vivir en obediencia. Si probablemente usted mintió ayer, o probablemente en su vida tuvo desorden sexual, si fue drogadicto, si pasó por pecados de homosexualismo, de lesbianismo, Jesucristo hoy puede perdonar todos sus pecados y cubrirlo de toda su maldad. Porque no se trata del cumplimiento de la ley ahora. Se trata de entender que Jesucristo cumplió toda la ley por mí. Él hizo todo por mí. Ahora, ¿por qué razón nosotros le obedecemos? ¿Por qué razón nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué razón usted se acerca? Porque nosotros ahora somos su pueblo. Ahora somos considerados la familia de Dios. Y usted, al ser familia de Dios, entonces puede entrar a través de Jesucristo. Y Jesucristo abrió el camino. Y usted, siendo pecador, usted habiéndole fallado a Dios, usted puede entrar. Y la sangre de Cristo empieza a cubrirle. ¿Por qué? Porque usted le dice: Señor, he fallado, he pecado, pero límpiame con tu sangre, lávame con tu sangre. Quiero ser una nueva criatura, quiero ser despojado de toda mi maldad. Y esa sangre de Cristo le permite entrar. Y usted va entrando, y dice allí que cuando estaba en la cruz se rompió el velo y se rasgó, y ahora podemos entrar al lugar santísimo y estar en comunión con Dios. Yo no tuve que hacer absolutamente nada, porque Cristo lo hizo todo. Pero lo único que yo tengo que hacer es aceptar que el sumo sacerdote, que el sacrificado, que Jesús murió en la cruz por mí para limpiarme, y aceptarlo en mi corazón. Y yo no sé cuántos han aceptado a Jesús en su corazón. Yo no sé si de pronto aquí hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, pero usted necesita recibir a Cristo. Usted necesita entrar en comunión con Dios, porque de lo contrario se va a ir para el infierno, hermano. Y esta es la triste noticia. Y esta es la triste noticia a la que tenemos que hablarle a nuestros familiares si no se arrepienten, si no reciben a Cristo, que se van a ir para el infierno. Y por eso nosotros tenemos que estar a cuentas. Y por eso nosotros tenemos que venir a su presencia una vez más, permitir que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie de toda maldad. Porque a pesar de que seamos cristianos, a pesar de que vivamos una vida tratando de agradar a Dios, por lo general usted va a cometer errores. Usted necesita a Cristo todos los días de su vida. Y por eso venimos a la iglesia, no para cumplir con una ley, hermano, porque no se trata de cumplir una ley. Se trata de saber que necesito a Jesús todos los días de mi vida. Se trata de que necesito su sangre todos los días en mi vida. Y por eso yo soy deudor a esa gracia, a ese amor, a esa sangre. Usted mañana se va a levantar, usted mañana va a ir a su trabajo y se va a encontrar con diferentes circunstancias y situaciones de su vida. Y yo sé que usted va a intentar agradar a Dios, pero si usted no tiene comunión con Jesús, va a entrar solo. Va a entrar solo a la presencia de Dios. No va a estar cubierto.
Y nuestros pecados lo único que hacen es que apartar a Dios. Por eso necesitamos todos los días entrar en su presencia de la mano de Jesús. Que usted llegue a su casa ahí en la mañana y se postre en la presencia de Dios y le diga: sumo sacerdote, quiero entrar a tu presencia. ¿Qué necesito? Te necesito a ti, Jesucristo. Necesito tu sangre, necesito tu limpieza, porque por más que yo me esfuerce no puedo ser limpio, no puedo ser puro. Mis buenas intenciones no son aceptables delante de ti. Jesús, ven, acércate. Y usted se postra en su casa y usted tome el tiempo con Dios y usted diga: Señor, háblame, muéstrame cómo puedo ser un mejor cristiano, muéstrame cómo puedo vivir conforme a tu verdad, conforme a la palabra de Dios. Yo no quiero seguir viviendo conforme a mis actitudes. Y usted se quebranta y usted se postra y usted se rinde delante de Dios. Yo estoy cansado de ver cristianos que lo único que buscan es pretender cantar, ofrendar, hacer un montón de cosas para cumplirle a Dios, pero definitivamente no quieren tener una relación diaria con Dios. Y usted pregúntese: ¿qué pasó ayer? ¿Ayer usted leyó la palabra? ¿Ayer oró? ¿Ayer se postró y le dijo: Cristo, te necesito? O tal vez ayer fue un día normal, un día que pasó, vio televisión, el viernes fui a trabajar, pero no hubo relación con Dios, no hubo relación con Jesús. Y aún así me denomino hijo de Dios, me denomino ser cristiano. Estoy entrando a la presencia de Dios solo. Estoy entrando como en el pasado, buscando que alguien expíe los pecados, buscando que yo mismo expíe mis pecados con mis buenas intenciones, buscando yo mismo entrar al lugar santo desprotegido, sin la sangre de Cristo, sin la pureza de Cristo, sin el sumo sacerdote que me permite entrar. Probablemente era lo que le estaba hablando allí el escritor a los hebreos. Ustedes quieren seguir todavía con esa costumbre de tener que cumplir la ley, y no puedes esto, y si debes lo otro, y aquí y para allá. Pero si tuvieran una relación con Cristo, entonces entenderían realmente el mandamiento, entenderían realmente la razón de por qué yo ya no vivo en la ley, sino vivo en la gracia, y por qué ahora yo vivo dependiendo de que Cristo me permite entrar a la presencia de Dios, de por qué ahora yo puedo, como hijo de Dios, recibir todos sus galardones. Dice el versículo 9: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de reformar las cosas. Los requisitos de los que estábamos hablando. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entregó una vez, y ¿qué dice ahí? Y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahí es cuando yo me quebranto delante de la presencia de Dios, porque Dios, siendo santo, siendo limpio, siendo puro, y me encanta como lo dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de hombre. Y dice allí que fue a la cruz del Calvario y murió por los pecados
de la humanidad. Cuando yo entiendo cómo es posible que el mismo Dios haya muerto por los pecados que yo tenía que morir, que el mismo Jesús haya pagado por lo que yo tenía que pagar. ¿Cómo es posible? Y es como si usted tuviera una deuda en su banco impagable, millones de dólares, usted se endeudó, o como si usted hubiera faltado a la ley y alguien hubiese venido y hubiera pagado completamente la deuda. Tal sería el grado de agradecimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo medimos de esa manera. ¿Por qué? Porque como estamos aquí en la tierra, todavía no ha habido un juicio, pues todo está bien. Pero yo sí he visto personas que han vivido en esclavitud, han vivido en pecados, han vivido en cosas terribles, y cuando Cristo vino, su vida fue transformada completamente, y están tan agradecidos que no pasan un solo día sin postrarse delante de la presencia de Dios y adorarle y exaltarle. Por eso la relación del tabernáculo, por eso la relación de entender a Jesucristo automáticamente me lleva a la adoración, porque adoración es una expresión completamente del agradecimiento que yo tengo. Y es increíble cuando Jesús se encuentra allí con esta mujer en ese pozo y le dice: mira, allí en el tabernáculo, o allí en este lugar o en el otro, era donde supuestamente se debe adorar, pero vendrá un día donde no será ni allí, ni allá, ni acá, sino que la manifestación de la presencia de Dios será en cada una de las vidas que anhelan y desean la presencia de Dios. Es decir, que lo que habita en el lugar santísimo, la presencia de Dios, ahora que Cristo ha hecho el camino, ahora su presencia habita en mí. Ahora Él hace lugar en mí. Antes el lugar, el tabernáculo, era el que habitaba en medio de los israelitas. Ahora ese tabernáculo está en mí, y la presencia de Dios puede habitar en mí. Yo soy la casa donde el Espíritu Santo habita, donde mora su presencia. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Imagínense todo lo que tenía que hacer Moisés, todas las situaciones que tenían que pasar. ¿Y qué tal si nosotros nos devolviéramos a ese pacto de venir y traer un becerro, de venir y sacrificar para que fueran cubiertos nuestros pecados? Sería una locura. Y dice aquí el versículo 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sumo sacerdote, el que murió en la cruz, con sus llagas, clavado, desangrado, se presentó delante de Dios como el sacrificio y le dijo a Dios: aquí está el sacrificio que tú estabas esperando por los pecados de la humanidad. Y cuando Dios vio a Jesucristo y entendió que pagó el precio del pecado, automáticamente nos vio a nosotros limpios y puros de toda maldad y de todo pecado. Y por eso es que usted hoy puede entrar a la presencia de Dios sin ningún limitante, porque Cristo se atraviesa y nos ve limpios, puros y santos. Hoy usted y yo estamos acá, pero la decisión de aceptar a Cristo es una decisión personal. Yo no sé qué tipo de cristianismo estemos viviendo cada uno de nosotros, porque el cristianismo se ve reflejado en el día a día, no en el domingo a domingo. Y probablemente sí, yo pueda venir y cantar aquí muy bonito y ser el adorador, o aquí el bajista, venir y tocar y decir: oye, aleluya, la gracia de Dios, el bendecido de Jehová, o el guitarrista. Esa no es ninguna razón para entrar a la presencia de Dios. Es el día a día a través de Cristo que yo realmente me muestro como un cristiano. Es que día a día a través de su sacrificio yo puedo vivir y vivenciar la libertad. Yo puedo cumplir para con Dios. No se trata de todas las cosas que usted pretenda hacer, sino que del resultado de su relación con Dios ahora usted hace. Dice la palabra de Dios que Él nos instituyó para que hiciéramos buenas obras. Ahora que conocimos a Cristo, nuestra vida ha sido transformada. Ese primer pacto no fue suficiente, por eso fue abolido. Y por eso le está diciendo aquí a los hebreos: ese pacto ya no sirve, no es suficiente. Usted necesita a Jesús en su corazón. Y usted tiene que decirle a las personas que no lo conocen: tú necesitas a Jesús para que te limpie de tus pecados. Porque no se trata de tus buenas obras, tú necesitas a Jesús todos los días de tu vida. Tú necesitas a Cristo. Y aquí está Él, el que se sacrificó en la cruz del Calvario. Probablemente no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero Él está aquí. Y Él conoce el corazón. Él sabe las intenciones y los pensamientos. Él sabe justamente qué estás pensando ahorita. Si la olla del arroz que dejaste allá en la casa, si la deuda que tienes con X o Y, si probablemente tus hijos, esto o lo otro, si tienes la plata para mañana. Él sabe qué estás pensando. O si realmente hoy aquí tú estás diciendo: Señor, yo te necesito, he pecado, te he tomado a poco, no me he dado cuenta de la gloria y la majestad que tienes tú, de quién eres. Y he venido a la iglesia y muchas veces me he comportado como simplemente un espectador tuyo y no he entendido realmente quién eres tú, mi Señor, mi Salvador, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por mí, y que por tu sangre soy limpio de todo pecado, de toda maldad, y solamente por eso puedo entrar a la presencia de Dios. Porque, hermano, cuando dimensionamos eso, lo único que podemos hacer es postrarnos y caer y no hacer nada más, sino levantar nuestras manos y darle gracias a Jesús porque murió en la cruz por nuestros pecados. Yo no sé si usted esta mañana me acompaña a postrarse delante de ese Jesús. Yo no sé si usted me acompaña a darle gracias por lo que hizo en la cruz por mí, por ti.
Pero aquel sacrificio es tan grande que Dios dio lo mejor de sí a su Hijo. Yo no sería capaz de entregar a mi hija porque la amo, pero aún así Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Y tú y yo somos pecadores, y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y no sé si aquí hay alguien que por primera vez ha escuchado el nombre de Jesús. Si probablemente hay alguien aquí que por primera vez entiende que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que hoy pueda decirle: yo quiero a ese Jesús que me lave y me limpia. Amén. Si hay alguien más que pueda levantar su mano y diga: yo quiero a Jesús en mi corazón, que me limpie mis pecados. Amén. Si hay alguien más que necesite a Jesús, que levante su mano y diga: yo necesito recibir a Cristo en mi corazón. Amén. Yo quiero que las personas que levantaron su mano repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en el día de hoy entiendo que tú viniste al mundo a morir por mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, y sé que ahora tú me enseñarás el camino de la vida, el camino de la verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Estamos postrados delante de ti, sumo sacerdote, grandioso Jesús, excelso, poderoso, inquebrantable, lleno de gloria y de majestad, Jesucristo. ¿Qué somos nosotros, Dios? ¿Acaso podríamos hacer algo delante de ti? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Hoy me rindo ante ti, Señor, y te he fallado, Señor, me he equivocado y necesito que tú me limpies. ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios? Solamente por ti. Solo la sangre de Cristo me permite entrar, y yo quiero entrar a tu presencia. Hoy me rindo ante tus pies y quiero darte gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Dice tu palabra que si declaro con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que fue levantado de los muertos, seré salvo. Entonces hoy declaro: Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Gracias, gracias, gracias. Hoy me postro a tus pies. Hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo ante tu presencia. Hoy quiero adorarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y entender, Señor Jesús, que fue por ti.